En el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, se reconocen los avances de El Salvador en reducción de la pobreza y la desigualdad. Veamos. El Salvador sigue destacando a nivel internacional por la efectividad de sus políticas públicas con enfoque de justicia social. A pesar que en el más reciente informe de la CEPAL, publicado el 16 de enero de 2019, destaca que a nivel de América Latina, la pobreza y la pobreza extrema aumentaron. A partir de 2015-2016 hubo una cierta tendencia a la alza que se ha mantenido en el 2017, sobre todo en lo que es la pobreza, ha aumentado un poco en la pobreza extrema y tenemos que el total de pobres es de 30,2% y 184 millones. En la pobreza extrema 10,2 y 62 millones. Mientras en el resto de países ha incrementado la pobreza en general, hay 5 naciones en que esa tendencia es a la inversa. Es decir, han reducido ese indicador. Entre ellos figura El Salvador. Aquí tenemos el caso de Chile, República Dominicana, El Salvador, Colombia, Paraguay, para algunos ejemplos. Pero tenemos otros países en donde las pensiones y las transferencias fueron más importantes en el incremento de los ingresos entre los hogares, como es el caso de Uruguay, que es la franja gris. La franja gris nos habla de las pensiones y transferencias, la anaranjada nos habla del predominio de los ingresos laborales. Cuando uno hace un análisis de cuáles son los ingresos que han venido aumentando más entre los hogares pobres y que por lo tanto han permitido que ellos salgan de la pobreza, esto ha tenido distintos comportamientos a lo largo de los años. En el periodo más reciente vemos un predominio del aumento de los ingresos laborales, es decir, este último periodo de reducción de pobreza ha estado impulsado sobre todo por un mayor dinamismo, digamos, en el ámbito laboral. Esto significa el impacto del aumento considerable del salario mínimo promovido por el gobierno del FMLN, lejos de afectar la economía nacional, favoreció en 2 direcciones. Por un lado, a que las familias abandonasen el umbral de pobreza y por el otro, al haber mayor poder adquisitivo, incrementó el consumo y por tanto dinamizó la economía. Pero también las políticas públicas con enfoque social han permitido reducir la desigualdad, que por años se mantuvo muy marcada entre pobres y ricos. Colombia, El Salvador y Paraguay son los que mostraron las reducciones del índice mayores al 1% al año. En realidad, estos son los 3 países que podemos destacar en el último periodo, ¿no? Sobre todo, en lo que estamos tratando de evaluar, que es entre el 2014 y el 2017. Los expertos de la CEPAL también explicaron el por qué los resultados favorables, a pesar de las limitaciones económicas de los países que mayor gasto social aplican en sus presupuestos. Los sudamericanos destinan 12,8% del PIB en gasto social, los países centroamericanos 9,3%, República Dominicana y México. Es decir, la verdad lo que queremos mostrar aquí, en el fondo, es que los países que más requieren del gasto social son los que menos capacidad tienen para asignar gasto social. Y sobre todo las transferencias públicas que tienen el objetivo de proveer ingresos a los hogares de menores recursos cumplen una función de complemento, digamos, y permiten que la reducción de pobreza sea mayor que la que hubiera sido simplemente si el mercado, solo dependiendo del mercado laboral. Ya es el segundo trabajo también. En octubre del año pasado se publicó un trabajo del Banco Mundial que decía que en los últimos años El Salvador es el país que más ha reducido las brechas de desigualdad en la región, únicamente después del Uruguay. Eso quiere decir pues que estamos en segundo lugar a nivel regional y eso refleja que hemos tratado de hacer gobiernos para buscar una mayor justicia. Para el analista político salvadoreño Kirio Waldo Salgado, los datos reflejan la esencia de los gobiernos de izquierda, que han apostado a las transformaciones sociales con mayor inversión en los sectores históricamente excluidos por los gobiernos de arena. Este debe ser un galardón para el gobierno del presidente Sánchez Serén, igual que lo debe ser la alfabetización, igual que lo debe ser todas las conquistas sociales. Si todos esos disidentes del FMLN que se le han retirado al partido y que lo están dejando solo, no se dan cuenta de que aquí necesitamos que haya continuidad en los programas sociales, que haya continuidad en la disminución de la pobreza, que haya continuidad para balancear el capital y el trabajo, no crean que lo van a hacer
los demás candidatos. No lo van a hacer. Este informe se conoce en un momento crucial en el que los salvadoreños deben reflexionar sobre el rumbo que debe seguir el país, donde solo hay dos caminos: volver al pasado, donde la nación fue llevada a la quiebra con niveles de pobreza arriba del 40%, o seguir profundizando los cambios emprendidos con los gobiernos del FMLN, cuyos avances son reconocidos por organismos internacionales como la CEPAL, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Organización Panamericana de la Salud.